Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Wowplay, un espacio en el que incentivamos la creatividad, la curiosidad de los niños y hablamos del aprendizaje desde el juego. Estás escuchando a Carlota y hoy os traemos un tema que no os puedo explicar, la emoción y la necesidad de tratar este tema, que es el miedo a equivocarnos y el miedo a cometer errores. Para esto hemos traído hoy a Paula Bañuelos. Ella es fundadora de Brave Up. Es una app que está dirigida al desarrollo emocional de niños y adolescentes. Es licenciada en Derecho y especializada en mediación familiar y escolar. Es especialista en inteligencia emocional. De ahí que justo la traigamos hoy para ayudarnos con este tema. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Carlota. Bueno, ¿algo Encantada. que añadir a esta presentación? Feel free No, de... no, perfecto, perfecto. Vale, estupendo. Vale, pues Paula, como decía, está muy presente en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro día a día, ese miedo a cometer errores, a fracasar. Entonces, bueno, quería hacer como a ver si nos puedes hacer una pequeña introducción, ¿no? De lo que tú has visto y tú, pues esa parte de educación emocional, lo que estás viendo en la sociedad ahora mismo, cómo lo están afrontando los niños y cuáles son los casos que te sueles encontrar. O sea, que nos hagas un poco un comentario general de cómo están los niños en este tema. Vale, perfecto. Si te parece, vamos un poco de lo general, la educación emocional, cómo nos puede ayudar, hasta los tips más concretos Vale. que puedan ayudar, ¿no? Para empezar todos desde el mismo concepto, ¿no? Y entender por qué estamos hablando de la educación emocional y cómo podemos, con la educación emocional, pues prevenir situaciones del miedo a equivocarnos, ¿no? Y educar a nuestros menores de una manera, bueno, pues más positiva y más resiliente, ¿no? hacia los errores. Podemos decir que la educación emocional al final lo que busca es desarrollar pues, ciertas habilidades y competencias emocionales, ¿no? en los menores y en los adultos, que incluye, bueno, pues esa capacidad de identificar, comprender y regular las emociones, ¿no? Que son nuestras propias emociones, pero también además la de los demás. Y bueno, al final nos ayuda a manejarnos, ¿no? En situaciones que son emocionalmente complejas de una manera efectiva, y justamente el miedo a equivocarnos pues puede ser una de estas situaciones complejas que nos puede enseñar la educación emocional a saber afrontar. Vale. Como decía, bueno, pues no solo se enfoca en la persona individual, sino que socialmente también nos ayuda mucho, ¿no? A tener relaciones interpersonales positivas. Y, y en este sentido, bueno, pues comentar primero a lo mejor por qué los niños, ¿no? Hoy en día pues pueden tener miedo a equivocarse, y también nosotros, ¿no? Hemos tenido a lo mejor ese miedo a equivocarnos, y lo tenemos, el por qué, ¿no? Pues al final pueden tener miedo porque sienten que cometer un error es algo malo, Uh-huh. que significa cometer un error, que han fallado, ¿no? Que no son suficientemente buenos como personas. También puede ser por tener miedo a ser ridiculizado o a ser castigado, dependiendo cómo actúen las personas que están a su alrededor cada vez que ven qué es lo que sucede cuando se comete un error. También Justo, se pueden sentir... Sí, perdona, Carlota. no, justo lo que comentas es que me parece muy importante. Claro, dices, su problema es que sienten que han fallado, ¿no? O sea, que cometen un error y su miedo es que sienten que han fallado. Entiendo que ellos lo sienten así porque lo ven, ¿no? O sea, su entorno. Porque un niño, ¿en qué momento cree que cometer un error está fallando o es tan negativo? Al final, ¿cómo adhieren ese conocimiento de su entorno? Claro, bueno, hay niños que pueden ser más flexibles que otros, pero normalmente claro, pueden darse muchas circunstancias, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito en general. Normalmente ellos aprenden a través de la socialización con su entorno. Entonces, si nosotros cada vez que hacen algo bien les estamos alabando, y cuando hacen algo mal les criticamos, ellos aprenden, lógicamente, que el error es muy negativo y no son suficientes ellos para las personas, sus personas queridas. Entonces, cometer un error siempre va a ser malo, porque tú siempre quieres que tus referentes te quieran, ¿no? Vale.
¿cómo podemos, o sea, yo soy, por ejemplo, yo ahora mismo, yo tengo un niño de 7 años, ¿cómo puedo hacer que entienda que no pasa nada porque se equivoque? O sea, que tiene como, digamos, es mi apoyo, ¿no? Yo entiendo que te vas a equivocar porque así es la vida y que parece que nos tenemos que mentalizar nosotros como adultos. La vida son errores, aprende que van a pasar, aprende de ellos y sigue para adelante. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi hijo entienda que eso no pasa nada y que lo importante es que aprenda de ese error para que no volverá a cometerlo, pero que errores va a tener, Exacto. sabiendo que por ejemplo, su entorno escolar no se Sí. lo está haciendo ver así? O sea, ¿cómo hago que se dé cuenta que tiene más peso, ¿no? Por así decirlo, la parte familiar de estamos aquí para apoyarte y que no les ponga tanto peso esa parte, a lo mejor ese ambiente escolar. Vale, perfecto. Pues uno, muy importante en el ambiente familiar, fomentar un aprendizaje seguro y sin juicios. Esto quiere decir que el niño tiene que sentirse, ¿no?, seguro y cómodo para poder expresar sus sentimientos y compartir los pensamientos que tiene, pero sin juicios. Quiero decir que no haya una crítica ni un juicio por aquello que piensa, ¿no? Donde los errores pues sean vistos, ¿no?, pues como al final como oportunidades de aprendizaje, que es lo que son, porque no hay aprendizaje sin error. Entonces, el punto uno sería fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y sin juicios dentro de la familia, en este caso, como el ejemplo que has puesto, o un ambiente de apoyo, ¿no?, en el sentido de que el niño se tiene que sentir apoyado y alentado, no alabado, que esto es importante, alentado en sus esfuerzos. Esto quiere decir que se celebran los esfuerzos, pero no, o sea, no los resultados siempre, ¿vale? Que esto es muy, muy típico en la educación. No alabamos, o sea, no alentamos tanto el proceso de aprendizaje, sino únicamente los resultados. Sí. Y en la educación el proceso es lo más importante, porque a lo largo del proceso es donde cometemos los errores. Qué bueno. Vale, perfecto. Y ahora que estamos aquí ya en la parte del ambiente académico, etcétera, hay una parte que me preocupa un montón y es cómo les afecta a los más pequeños el miedo a equivocarse en su rendimiento académico. Porque yo lo que he visto muchas veces es que muchas veces por el miedo a equivocarse y a decir algo erróneo, se callan preguntas. O sea, no participan en las clases porque sienten que no van a poder aportar o que se van a equivocar, que se van a reír de ellos. Entonces, tú, Paula, desde tu experiencia, ¿ves que realmente les afecta esto y que se sienten inseguros al pensar que pueden cometer un error y no participan y eso afecta en el rendimiento? Y si es así, ¿qué consejos podemos dar como para apoyar y que el peque pueda superar, digamos, esa parte? Claro, esto es súper importante lo que dices. Sí que es verdad que influyen diferentes factores dentro de ahí, bueno, pues dependiendo del niño, si ya es muy tímido, le cuesta ya expresarse y viviendo en un entorno, en un mundo hipercompetitivo, ¿no?, donde además el error no está bien visto, ¿no? Es verdad que muchas veces da lugar a la burla o a la no inclusión, ¿no?, por ser menos. Aquí es muy importante otro tipo de factores dentro del desarrollo de la educación emocional, como es la empatía, la autoestima, la tolerancia a la frustración, la capacidad de resolución de conflictos, tomar decisiones emocionalmente inteligentes. Hay otro tipo de habilidades que nos da opción la educación emocional, que nos ayudan dentro de entornos como son los escolares, ¿no? La autoestima y el autoconcepto son fundamentales en comenzar a trabajar desde bien pequeñitos para que a la hora de exponer, por ejemplo, en clase, si tienen una autoestima positiva, van a tener muchas menos posibilidades de que le dé esa vergüenza atroz al error, ¿no? Y que aprendan también a reírse de sí mismos, ¿no? Eso también es muy importante, tener esa capacidad de, bueno, de reírse de uno mismo para normalizar
que no somos perfectos, ¿no? Y que aprendemos de nuestros errores y estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Vale. Si es que al final la educación emocional, no es la primera vez que hablamos, pero es que sabemos que al final es la base de todo, está fundamental y nos impacta tanto en nuestro futuro que, bueno, ya sabemos que tenemos que imponerlo desde los primeros cursos de Sí. nuestros peques. Y ya me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que los padres, o sea, me gustaría que los padres se vayan con una parte muy práctica, ¿no? De cómo crees que les pueden ayudar a que sus errores es una oportunidad de crecimiento. Porque claro, yo lo pienso y digo, es muy lógico, pero claro, no es lo mismo mi cerebro que un cerebro de un niño pequeño, que al final su desarrollo cognitivo pues no es lo mismo. Entonces, una forma sencilla en la que podamos utilizar esa educación emocional para decirle, no pasa nada, no sé si con ejemplos o no sé qué casos utilizas tú, por ejemplo, para poder fomentar el no pasa nada, así es la vida, te tienes que equivocar. No sé si nos puedes dar como un tip súper práctico para esta parte. Sí, a ver, para mí lo que mejor me funciona, tanto como madre o como en el momento de formadora, educadora, es el modelar el aprendizaje continuo. Esto quiere decir el expresar delante de los menores mis propios errores, ¿no? Ser como el mejor modelo de aprendizaje a seguir, porque los niños aprenden mucho a través de la imitación. Entonces, es algo muy positivo el que ellos vean que tú también estás en un proceso de aprendizaje igual que ellos, en otro contexto, y que cometes errores, ¿no? Entonces, verbalizar esos errores, no como a veces estamos acostumbrados de ver, de pues soy tonto, nada, no sé qué, otra vez he caído en el mismo error, es que siempre me pasa lo mismo, lo voy a dejar, ya no puedo más. En vez de entrar en ese bucle más destructivo, tenemos que ser conscientes y sacar nuestro lado más positivo, que nos va a ayudar, lógicamente, también a nosotros y a ellos, y es explicarlo, ¿no? De una manera natural. Vaya, pues me he equivocado, mirad chicos, acabo de cometer este error, pero estoy segura que soy capaz de hacerlo otra vez y espero que la siguiente vez lo voy a conseguir, y si no, me vais a ayudar vosotros, lo vamos a conseguir juntos al final, que forme parte del proceso de aprendizaje. El error a veces se consigue, a veces tienes que hacer 20 veces mal, a veces una y te sale, pero es un proceso para poder aprender, ¿no? Y que se vea de la manera más natural y nunca relacionar el error con el fracaso dentro de nuestras palabras, ¿no? Y al final el que ellos vean que nosotros también estamos aprendiendo, que a veces, bueno, pues cometemos esos errores, pero también continuamos y seguimos y conseguimos, ¿no? Esos objetivos. Y cuando son hay algo muy, muy concreto, por ejemplo, que también viene bien en algunos casos, algunos niños cuando ya tienen, bueno, pues ese miedo muy, ya está como muy identificado, podríamos decir, es desarrollar un plan de acción para ayudarle a superarlo, ¿vale? Es como decir, sabemos que este miedo, ahora vamos a hacer como un plan de acción con él, ¿vale? Para conseguir concretamente superar este miedo. Vale. Yo creo que para mí dentro el mejor tip con el que nos podemos quedar es que nosotros como adultos somos ese modelo y todo lo que decimos, todo lo que hacemos, para ellos es una referencia, y si nosotros vemos el error como parte normal del día a día y que somos capaces de superarlo, ¿no? Y de volver a hacerlo y hacerlo bien, ellos lo van a naturalizar al final. Sí, justo la siguiente pregunta que al final me estás contestando un poco con esta respuesta era la parte del lenguaje, porque es que justo has dicho la palabra, oye, qué tonto, o cómo me he podido equivocar en esto. Entonces, mi siguiente pregunta iba a ser que cómo impacta el lenguaje que utilizamos los padres o que utiliza la familia al hablar sobre los errores, cómo afecta eso en la mentalidad de los niños. Y yo creo que al final eso es lo que realmente les hace como que tengan ese miedo, porque si escuchan que el padre dice, qué tonto, ya ha fracasado, ya ha hecho esto mal, ellos van a decir, es que si yo lo hago, me va a decir que soy un tonto también, si yo me confundo. Exacto.
yo estudié comunicación no violenta y es verdad que a partir de ese momento yo me di cuenta con la violencia con la que hablábamos y nos hablamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Al final nos castigamos muchísimo dentro de nuestro vocabulario y también el juicio hacia los demás, ¿no? Que hacemos de forma crítica. Entonces, es importante empezar a ser consciente, ¿no? De cómo nos hablamos simplemente cuando cometemos un error, el ser consciente de decir, ¿qué me estoy diciendo yo en mi cabeza? ¿Qué palabras me estoy yo como diciendo a mí misma, ¿no? Porque es verdad que al principio probablemente no sea nada bueno. Total. Y si lo estamos diciendo en nuestra mente, aunque no lo verbalicemos, lo estamos asintiendo y lo estamos pensando, ¿no? Y muchas veces eso también probablemente lo estemos expresando delante de los niños. Es verdad que yo intento aplicar mucho eso porque somos muy críticos con nosotros mismos, o sea, la sociedad en general, y me dijeron hace unos meses algo muy práctico que me dijeron, cuando te equivoques o te confundas, piensa en lo que te estás diciendo a ti mismo e imagínate si se lo dirías a otra persona. Y de verdad que hay cosas que dices jamás o sea, yo no hablaría así a un amigo o a un conocido y te las dices a ti mismo. Sí. Eso me pareció súper práctico. Te impacta. Y es verdad, porque como al final lo tienes tan automatizado y mecanizado, no eres consciente, pero si por ejemplo a partir de ahora dices, bueno, voy a escuchar, ¿no? Voy a atender qué es lo que me digo cada vez que cometo un error, ¿no? Y es verdad que te sorprende muchísimo de lo mal que te tratas. Vale, pues nada, para ir terminando, con mucho dolor, porque obviamente yo seguiría hablando, pero voy a quedarme con pequeños tips, ¿vale? Que hemos sacado, Paula. Si tú quieres añadir alguno más, me dices, pero de lo más práctico que hemos visto hoy, para mí, sobre cómo ayudar a los más peques a no tener miedo a equivocarse, es que desde la familia, los padres, el entorno cercano, tengamos un aprendizaje seguro, que ellos se sientan cómodos para poder expresar todo y que no tengan ese miedo a voy a decir esto, me van a criticar, voy a sentir que he fracasado, ¿no? Entonces hay un aprendizaje seguro, que se sientan cómodos y que sepan que pueden decir cualquier cosa, que además se celebre el esfuerzo, es decir, intentar educar en un modo en el que lo que se valora es el camino y no el resultado final. Eso Exacto. También entiendo que es lo que les va a ayudar. Y la forma en la que nos expresamos delante de nuestros peques. Que no nos escuchen criticarnos tanto a la hora de equivocarnos, sino que entiendan que es un proceso normal, que hay que aprender de esos errores y ponernos como ejemplos, ¿no? O sea, que ellos vean que nosotros también nos equivocamos y hacerles partícipes incluso de, pues mira, si vuelvo a tener esta situación, voy a ver cómo lo hacemos juntos para que no vuelva a pasar, ¿no? Hacerles un poco partícipe a los peques de esa equivocación que van teniendo los padres. Exacto, sí, serían como esos 4 tips: fomentar el ambiente de aprendizaje seguro y sin juicios. Vale. Fomentar un ambiente de apoyo, que es el que comentabas, de celebrar los esfuerzos. El de modelar el aprendizaje continuo, que es la referencia que somos nosotros para ellos, ¿no? Y cómo nos hablamos. Y bueno, y así hemos puntualizado fomentar la resiliencia, que era un poco en ese desarrollo de plan de acción y ayudarles a superar un obstáculo, pero me quedaría con esos. Pues ya por último, para terminar estos últimos minutillos, te hago las 3 preguntas que siempre hacemos, Paula, para acabar, que es ¿cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña y qué es lo que aprendiste con él? Bueno, se me han venido 2. Tenía una bota de pinipón que me gustaba mucho. ¿Qué me habías preguntado? Perdona, que se me ha olvidado. ¿Qué te había enseñado o por qué lo valorabas tanto? Me resultaba muy curioso que fuese una bota. No lo sé exactamente. Nada, perfecto. Luego, otra pregunta es, cuando te adentraste en el mundo laboral, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que no te esperabas, que de repente empezaste a trabajar y dijiste, uy, yo esto no me lo imaginaba así? La jerarquía que había en las empresas.
que sigue, en algunas todavía sigue, pero sí, sí. Vale, Sí. y por último, ¿qué le dirías a esa Paula